Hola a todos, bienvenidos a Historia X. Hoy les traemos un video muy interesante sobre personajes sobrevalorados de la historia. Tenemos músicos, pintores, personajes religiosos, artistas. Entonces vamos con el primero, con la primera, que es una de las más sobrevaloradas que tenemos y es una pintora. Es Frida Kahlo. Sí. Que es usada como icono del feminismo, ¿no? Y esa parte nunca la entendí por qué. Porque No, nunca la he entendido porque no, Frida Kahlo dependía sentimentalmente Rivera. de Diego Rivera. Sí. Dependía emocionalmente de él, Y la trataba súper mal, le era infiel. hasta la golpeó algunas veces, de todo. O sea, y no sé por qué la utilizan como icono de eso. Es un icono del feminismo, sí. Sí, Y no, ahora también puede ser sobrevalorada pintóricamente porque no. se dice que ella no era la que pintaba esa, que era Diego Rivera. Y las pinturas de ella de por sí no es que sean muy buenas, ¿no? No. Son Y son egocéntricas también. egocéntricas. Y Porque solo se pintaba ella, ¿no? solo se pintaba ella, sí. Y decían que la mayoría le metía la mano, era... Rivera el que sí la ayudaba. Tal vez se volvió un icono últimamente fue por lo del feminismo, ¿sería? Sí, en parte sí. Aunque en México la han agrandado mucho, ¿no? Igual ellos explotan como esa imagen. De Frida. Sí, en todo, pues en camisetas. Pero Diego Rivera es más, sí. más pintor, más artista. Sí, claro. Pues a mí no me gusta el estilo, pero sí, obviamente era bueno en su estilo. En su estilo. Sí, claro. Sí, en ese caso, digamos que podemos decir que Frida Kahlo era una sobrevalorada. Hoy en día y mucho. Por eso, por lo que solo es utilizada comercialmente en realidad, porque que haya sido buena como tal, no. Y como icono para las mujeres, no, nada. Sí, yo creo que las mujeres, las feministas o las mujeres que la usen como icono deberían pensar eso, dejar de usarla como un referente a ellas mismas porque es todo lo contrario a lo que ellas piensan. Lo que pasa es que hay muchas mujeres que lo hacen o feministas que lo hacen sin nunca mirar como en la historia. Como una moda. Solo siguen como una moda. Sí, pero no se fijan en Entonces Frida Kahlo puede ser uno de nuestros primeros personajes sobrevalorados de la historia. Ahora vamos con el número 2. Bueno, ahora vamos con nuestro personaje número 2, que es Simón Bolívar, ¿no? Sí. El libertador de América, de Colombia. De Colombia y de Venezuela y de América como tal, ¿no? Sí, bueno, toda la parte andina, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero a mí me parece súper sobrevalorado porque se le indignan muchas cosas que no hizo, o sea, se le pone como alguien bueno, alguien que hizo algo bueno, alguien que fue movido por el altruismo, cuando en realidad ninguna de esas cosas fueron verdad. O sea, se aumenta una imagen que en realidad nunca fue o nunca tuvo. Aquí hemos hablado mucho sobre Simón Bolívar, tenemos un video sobre Simón Bolívar, sobre lo sobrevalorado que es. Y aquí en Venezuela y Colombia los presidentes actuales lo usan mucho como un referente, como un que la espada de Bolívar, que la libertad, pero yo creo que millones de personas ni siquiera han leído o saben que Bolívar no era altruista, ni que era defensor de derechos, ni que defendía a los pobres, ni que era pobre, nada de eso. Y igual estaba a favor de la esclavitud y todo. Sí, podemos decir ¿Tenía esclavos? Sí, podemos decir que hoy en día sería como un oligarca, una persona rica. Sí, sería una persona. Sí, no es lo que. Pero mucha gente, pues como hay mucha gente que ni siquiera ni estudia ni ve sobre los personajes, entonces se cree todo lo que dicen, que la espada de Bolívar, que Bolívar era. Y es también las cosas en los colegios enseñan eso, enseñan también esa imagen. ¿Por qué enseñarán esa imagen? Pues porque siempre quieren agrandar esa idea, por lo del patriotismo y esas cosas. Pero en realidad, pues ya, es que para ver esos detalles hay que empezar a hilar delgado. Igual Bolívar fue un español traidor a la larga, porque él era español. Bueno, sí, en ese momento todos los nacidos en América eran españoles técnicamente. Bueno, de hecho por derecho también eran españoles. Pero, o sea, se vende como esa imagen, igual pertenecía a la realeza, o sea, hay muchas cosas que casi no las dicen. En los colegios de aquí de Latinoamérica nunca cuentan eso. No cuentan esa parte. Que pues tampoco es que sea un secreto, solo hay que ver como el linaje y ya, porque se da cuenta de todos esos detalles. Para mí es uno de los personajes históricos más sobrevalorados que hay. Sí, más aquí en Latinoamérica como tal. Sí, claro, aquí. Y lo agrandan personajes como Maduro, Nicolás Maduro y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Sí, lo agrandan con su espada de Bolívar y que es la libertad y todo eso. Pero en realidad sí, yo diría que es uno de los sobrevalorados, de sí, los más de la grandes historia, de toda la sí. historia. Sí, yo ¿Listo? creería que es el más sobrevalorado de la Sí. historia. Entonces hasta aquí dejamos y Bolívar y vamos con el tercero, ¿listo? Tercer personaje. Bueno, y nuestro tercer personaje sobrevalorado de la historia es un artista músico, ¿no? Es Freddie Sí, claro. Mercury. Freddie Mercury, pero sabe que estoy mirando más que sea como tal Freddie Mercury, es como la banda, como Queen. Sí, Porque no sé si es porque Freddie Mercury al fin de cuentas era músico, ¿no? pues bueno, y todos tenemos. Sí, pero no podemos decir que Freddie Mercury era muy sobrevalorado. Pues a mí me gusta Freddie Mercury porque tenía gatos. Que le gustaban los gatos. Y tenía tremenda voz igual. Sí, pero entonces ahora yo voy porque creo que Queen como tal era una banda sobrevalorada. Porque bueno, se hizo famosa por la música, por la película. Después de la película todos querían tocar como Queen, todos querían aprenderse Bohemian Rhapsody. Sí, tuvo un auge ahí. Pero por la película, antes de eso ni siquiera mucha gente ni la escuchaba, ni sabía, ni nada de eso. Sí, muy pocos. Sí, eso a veces las películas afectan mucho a personajes y también a bandas de rock en este caso, ¿no? Sí. A veces las películas lo que hacen es dañar la imagen de las películas porque gente que ni siquiera nunca la ha escuchado empieza de repente resulta siendo fans fans de toda la vida. Yo, bueno, respecto a Queen, yo siempre he creído que nunca hicieron un LP completo bueno, nunca. No, es que por ejemplo, Es que sí, Queen es de una banda de un recopilado y ya. de un compilado, sí. Sí, un compilado y ya. Y un compilado de 10 canciones. Sí, y ya. porque el resto toda banda tiene su álbum icónico. Sí, no, y ahí Sí, tienen varios. pero, por ejemplo, podemos poner así dos ejemplos. Podemos poner a YouTube, ¿cierto? Sí, que YouTube tiene un álbum icónico, ¿cierto? Que es el Acton Baby. Sí, que fue el icónico. Podemos poner a REM, en las siglas, Sí. REM, ¿cierto? Que es más conocido así. Entonces ese también tiene su álbum icónico, ¿no? ¿Cuál sería el álbum icónico de esa banda? ¿El Monster? El Monster, ¿cierto? No, que el Automatic for People también. Bueno, es que ya se entra a discutir, pero por lo menos tienen un álbum. Bueno, y tienen varios incluso. Sí, varios, pero Queen no tiene ni un álbum icónico. No, ni siquiera un álbum completo bueno, no lo tiene. No lo tiene. Donde se estaba Bohemian Rhapsody es malo ese álbum. Sí. Y el Innuendo es malo. Se le pesa aburrísimo. Solo tiene Innuendo, ¿no? Es la única canción. Y por eso digo que solo, digamos, es de una banda de un compilado y ya, ¿no? Es una banda sobrevalorada. Sí, es sobrevalorada. Pueden haber muchas bandas sobrevaloradas, pero siempre me viene a la mente Queen como porque se volvió famosa por la película. Sí. Entonces, pero pueden haber muchas bandas sobrevaloradas. Sí, ¿no? Claro. No sé si los Doors también, ¿no? No sé. Bueno, de pronto sí un poco. Pero es que es distinto porque, digamos, uno no puede salir de acá y preguntar a muchas personas quién los Doors y no tienen ni idea quiénes son. En cambio, entonces, pues a eso es lo que es sobrevalorada. Porque se agranda una imagen que en realidad, pues no es. Bueno, podemos decir, en la conclusión diríamos que más que Freddie Mercury sería como Queen la banda sobrevalorada. Porque al fin de cuentas Mercury era buen músico y buen cantante. Y pues bueno, Y tenía gatos. Y hasta Brian May fue buen músico. Sí, ellos dos. Sí. No todos, pero la banda no era muy buena. No era muy buena tampoco. No. O sea, muy difícil. Entonces vamos con nuestro cuarto personaje. Bueno, y nuestro cuarto personaje es una santa. Es Sor Teresa de Calcuta. ¿María se llamaba? Sí. Teresa de Calcuta, bueno. Porque podemos decir que es sobrevalorada. Bueno, he escuchado que hablan muy mal de ella muchas personas. Sí, pues tampoco. Pero igual eso ella empezó, de hecho vendió la imagen de que ayudaba a los pobres, ¿no? De la ayuda a los pobres. Pero no era real. Que no. O sea, esa era. Y decía como la idea que la pobreza era como una virtud, ¿no? Ah, ya. También vendía como esa idea. Entonces ella en realidad vendía esa imagen cuando ella no. O sea, decir que la pobreza era una virtud cuando ella, lejos de vivir en la pobreza. No, ya no vivía en la pobreza, no tenía mucho dinero. Muy bien, ¿no? Sí, claro. Y también recibió esos hospitales que fundó, los que dicen que son en realidad edificios que no tienen ninguna utilidad, porque no están equipados, no tienen absolutamente nada para atender
una emergencia médica. O sea, a ella le daban mucho dinero que en realidad resultaba en otras cosas, menos en esos hospitales, porque no eran hospitales. Eran lugares grandes donde había muchísimas camas, pero no tenían cómo asistir a una emergencia. Era solo como una... Como una fachada. Sí. Pero y lo peor es volverla santa. O sea, no... Bueno, es que la iglesia hace tantas cosas que... Bueno, entonces... No, yo creo que sobrevaloran eso. Y la gente que cree, y hay gente que le reza y de todo. Sí, porque fue declarada santa. Sí, claro. Y hay muchísima gente que le reza y que sigue creyendo esa historia. Que igual yo creo que de los últimos, tal vez, no sé, 20, 30 años, yo creo que religiosamente es la persona más sobrevalorada que hay. Sí, podemos decir que esa puede ser Claro, la santa más sobrevalorada que hay. He escuchado también, pues hay versiones que no era tan buena persona. No, que trataba mal a las personas. Que era así. Vendía esa imagen que era muy buena persona. Hasta satanismo he escuchado. Sí, bueno, no sé. Tenía esas cosas raras ahí. Sí, pues raro tampoco sería, pero esa versión nunca la he escuchado. He escuchado la de, bueno, es más, hasta ahí hay libros y hay documentos que sí dicen que son... hasta libros, el lado oscuro de Sor Teresa de Sí, Calcuta. que hablan de eso, que Libros. sí, que trataba a las personas mal y que pues hizo mucho dinero A costa de eso. de los pobres, de la gente que moría de hambre y todo eso. Entonces yo creo que vendió una imagen y pues sobrevaloradísima muchísimo. Y lo del satanismo yo no sé. Alguna vez escuché que tenía sus cosas raras con eso. Sí, pues no me sorprende. Bueno, entonces hasta aquí dejamos a la Sor Teresa en paz y vamos con el siguiente personaje sobrevalorado de la historia. Bueno, y nuestro quinto personaje es Ernesto del Che Guevara, ¿cierto? Ernesto se llama, ¿cierto? Sí. El Che Guevara, que también lo usan como un ícono estilo Bolívar, ¿no? Lo usan como un ícono. A veces ese peor, ese cae más bajo, porque bueno, Bolívar lo usan políticamente, bueno, en fin. Pero ese es peor porque ahora se volvió un símbolo del homosexualismo, ¿no? Sí, no entiendo por qué. No, esa parte yo tampoco no entendía. Porque los odiaba y los mató mucho, ¿no? Sí, y no es tampoco invento del capitalismo ni nada de eso, en realidad lo hizo. No, y uno pone, por ejemplo, en internet pone Che Guevara y sale con la bandera LGBT y no sé qué detrás. Sí, es más patético porque igual los odiaba y ni hacía parte de ellos ni nada. O sea, es que el comunismo, bueno, el socialismo de esa época se basaba mucho en eso, digamos, en la Unión Soviética mataron muchísimos homosexuales. Porque pues la idea de ellos estaba siempre en contra del homosexualismo. Era médico, ¿cierto? Sí, y siempre, yo no sé por qué lo usan ahora en eso, o sea, lo que la degradación de una imagen, ¿no? Sí, y políticamente también no entiendo por qué, o sea, lo usan también como un Pues líder en Cuba, ¿cierto? Y aquí mucha gente también lo tiene así como líder. Por ejemplo, aquí hay una universidad en Colombia que tiene la imagen ahí en la entrada, que me parece patético, la Universidad Nacional de Colombia. Sí. No entiendo por qué tienen eso, ¿no? En vez de tener una persona que verdad, o sea, que valores, un escritor, no sé, cualquier persona que verdad, o sea, que refleje valores de algo. Sí, pero pues como bueno, en esa universidad pasa mucho eso. Sí. Era escritor, periodista. Sí, pero Argentina. también es sobrevalorado porque la verdad, digamos, esto es lo que hicieron, que fue lo que llevó a Cuba al olvido y a lo que es ahorita, y también... Sí, ese todavía el legado, de ahí está el legado todavía. Sí, el abandono y el hambre y el olvido. Todo lo que hay en Cuba hoy en día. Sí, de ahí... Pues creo que en Cuba también está ahí en la plaza, está la imagen, ¿no? Sí, pues por lo que ya fue un héroe, por decirlo así. Bueno, un héroe. Entre comillas. Podríamos decir que era un genocida, ¿no? Sí, por eso tantas personas que asesinó directa e indirectamente. Bueno, y por eso, a eso voy con lo de la imagen que le digo. ¿Cómo pueden tener la imagen de alguien en una universidad, no? Les falta también, no sé, es que son cosas muy extrañas. Pueden ser misterios de la historia y de la vida. Sí, pero ahí pasa lo mismo como la imagen que utilizan hoy en día los homosexuales, que lo utilizan
Ah, Che Guevara, sí. Sí, tampoco ni el Che Guevara ni Frida Kahlo deberían que ser. también lo utilizan a veces en eso. Deberían ser referentes de esa población, por así decirlo. No leo ni por qué. O sea, no tiene más mínimo sentido. Che Guevara, uno de los personajes más sobrevalorados de la historia, ¿no? Políticos sobrevalorados de la historia. Sí. Entonces vamos con nuestro sexto personaje. Bueno, nuestro siguiente personaje sobrevalorado de la historia, que es el sexto, ¿sería? Sí. Sí, el sexto es un pintor colombiano, es Fernando Botero. ¿Por qué decimos que puede ser sobrevalorado? Pues porque las pinturas en realidad no son buenas, artísticamente no son buenas. Es un estilo. Sí, se llama Arte Naif. Arte Naif. Sí, que ni siquiera es figurativo, porque proporcionalmente no podría ser figurativo. Y Arte Naif es como decir que es como algo como que no es como aprendiendo, como que no sabe, como que pinta como no sabe, pero pinta. Sí, es algo así. Es un estilo francés, ¿no? Sí, es un estilo como medio inocente, puede ser que sí. Casi como ese Dada, un poco. Como el arte Dada, que también tiene como ese estilo. Sí, como que el que no sabe pintar, pero pinta. Sí, y es sobrevalorado tan, pues claro que son pintores que se venden en millones de dólares, ¿no? Sí, pero es sobrevaloradísimo. Sí, es como un Frida Kahlo. Pero digamos también escuchaba que hacía muchísimos también, ¿no? Y también tenía personas que se los ayudaban a hacer. Sí, pues sí, bueno, obviamente el negocio. Y yo creo que alguna vez, no recuerdo, sí lo dije, que él fue afortunado porque preciso fue en la época del tráfico fuerte acá, de drogas y todo eso, y lo utilizaron para lavar dinero y lo agrandaron, o sea, agrandaron su imagen para poder lavar dinero, ilegal. Sí, y lo utilizaron para eso, entonces eso le ayudó a valorarse muchísimo, y pues de ahí empezó a crecer la imagen. Pero es sobrevalorado, claro, porque fue unas cosas. En el mundo de arte la sobrevaloración es una de las cosas más vistas. Sí. Aquí, podemos hablar de Jackson Pollock, el pintor, también sobrevalorado, norteamericano, que si la gente no lo conoce, uno que hacía unos chorros así como de una pizza hawaiana, algo así. Sí. Esas serían las obras de él, que eran unos chorros que eran sobrevalorados, sino que lo agrandaron. Sí, lo mismo. Es más, aquí en Colombia también está María Paz Gaviria, que es sobrevalorada porque es la hija de un político que es coleccionista de arte, entonces por eso sí, fácil. Mucho en el arte existe mucho eso. Por lo que existe la historia que alguna vez hubo una pintura, él estuvo al revés, ¿no? Duró años. Pues no importaba. Pues no, pues supuestamente tenía un orden. Sí. Pero después notaron con el tiempo que estaba al revés. Pero como años después, o sea, sí, pero pues. También son súper sobrevalorados. Los boteros sí, uno los va a ver y pues no son tan agradables a la vista, de verdad. Pues aquí no tienen la oportunidad de verlos en vivo. Sí, pues obviamente. Museos aquí en Colombia. Sí, y no tienen gracia. No expresan mucho. No, pues no expresan nada. No. Y todas las caras son la misma cara. Todos los rostros son el mismo rostro. Sí, y proporcionalmente son deformes. Demasiado. Sí, no es una persona gordita. No son estéticas, realmente no. No es una persona gorda y ya, sino es deforme como tal. O sea, no hay forma. Botero, uno de los pintores que en el mundo del arte hay millones. Puede ser uno de los sobrevalorados de Latinoamérica. Sí, muy sobrevalorado. Pero vamos con nuestro... Ahí hay una banda en Medellín que se llama Odio Botero. No sabía. Sí, como de hardcore. No sé. Pues de hardcore. Sí, se llama así Odio Botero y son de allá de Medellín. ¿Y por qué? Porque le tienen... No sé, yo solo sé que existe, pero es como hardcore. Chistos. Sí. Bueno, entonces vamos con nuestro séptimo personaje sobrevalorado de la historia. Nuestro séptimo personaje sobrevalorado de la historia es una mujer, una actriz norteamericana, Marilyn Monroe. De Marilyn Monroe podemos decir que pues era cantante y actriz, ¿no? Las películas eran muy malas porque no era buena actriz. Una vez vi muchas, yo vi una vez cuando las pasaban por aquí en un canal nacional, que las pasaban y eran muy malas, ella de por sí era mala actriz también. Sí. Pues es que en realidad era solo porque era bonita, ¿no? Sí, porque tal vez no sé cuál, ese era su talento.
Porque no era buena cantante tampoco. No, No era buena cantante. yo creo que lo único que cantó que se hizo célebre fue cuando le cantó el cumpleaños a Kennedy. Sí, y usted lo escucha, no es que se muy bien cantaba, sino era por la voz que era sensual y que la voz era muy bonita. Fue novia de Kennedy, se dice, pues. Bueno, la historia, podemos hablar un poquito también de la historia de Marilyn Monroe, que tal vez su muerte fue por Kennedy, ¿no? A Kennedy lo acusaron de eso. Sí. Porque se dijo que, pues, el mito, que estaba embarazada de él, ¿no? Sí, como fueron amantes, sí. Sí, en fin. Y ahí entonces, por eso la mandaron a matar. Y también, fue esposa de Joe DiMaggio, ¿no? El beisbolista. Es el beisbolista. El beisbolista famoso en Estados Unidos. Creo que uno de los mejores de la historia, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, para ellos, ¿no? No sé. No, pues, del béisbol no sé, pero pues era uno de los... Pues es muy conocido. Y era uno de los mejores, sí. Joe DiMaggio. Sí, entre los mejores de la historia. De la historia del béisbol norteamericano. Pero Marilyn Monroe, o sea, puede ser sobrevalorada. Es un ícono, eso sí, pop. Es un ícono muy linda, eso sí, una belleza natural, porque pues en ese tiempo ni cirugías estéticas ni poco de eso. Se pinturaba el cabello, ¿no? Que era lo máximo, sí, porque el pelo no era tan rubio. Sí, pero nada más, o sea, la belleza como tal era muy natural. Sí, pues, podemos decir que ese era su talento, ser una mujer bella. Sí, porque tener buenos amigos. Sí, pues es que era bella, porque pues, ya o sea que una mujer bella te abre muchas puertas. Sí. Entonces, no era ni buena cantante, ni buena actriz, o sea, históricamente súper sobrevalorada. No, sobrevalorada, porque lo que en teoría debería ser buena, que ser actriz no era buena. No era nada de eso. Entonces tenía buenas amistades, podemos decir, de Marilyn Monroe. Sí. Digamos con nuestro siguiente personaje de la historia sobrevalorado. Bueno, nuestro octavo personaje sobrevalorado en la historia es Paulo Coelho, escritor portugués. Sí, portugués. Alguna vez me han dicho, hace poco este año me dijeron que sí, pues quería leer un libro de Paulo Coelho. Y no soy capaz, pues porque yo pues igual pienso que tengo vida para poder leer un libro de Paulo Coelho. Es que Coelho en sí nunca ha escrito nada bueno. No, dice que la obra maestra es El Alquimista. Sí, que es aburridísimo, que es vacío en muchos aspectos. Debemos decir que es un escritor de la nueva era. Es que eso es lo que lo agrandó, porque es el que le metió la idea, bueno, especialmente a algunas personas, que de como son novelas como de autoayuda. Sí, es que podemos decir que está catalogado de autoayuda. Sí, son novelas de autoayuda. Y los personajes son... capaz de leer un libro de autoayuda. Y los personajes siempre son básicos, son vacíos, no hay contexto, no hay nada. Solo vender la autoayuda, como que el universo conspira a tu favor y esas cosas. Es que es eso, es esa idea. Claro que es uno de los escritores favoritos de Madonna. Sí, no... Pues es que para Madonna el mejor libro, supuestamente para ella el mejor libro que ha leído es El Alquimista. Entonces por eso ya hay mucho que pensar, ¿no? Ya es complejo. Y Coelho, o sea, la máxima, es como el máximo escritor portugués, ¿no? O sea, sí, Saramago, Saramago es portugués. Sí, Saramago. Sí. Que pues ya no. Pero Saramago, ese no es el de la ceguera, ¿no? Sí, pero ese tiene que ser aburrido, pero es mejor. Yo leí ¿cómo se llama la ceguera? ¿El origen o cómo es el...? Bueno, no recuerdo. ¿Ensayos sobre la ceguera, creo? Bueno, pero Saramago lo leí y me pareció súper tedioso. Es cansón, el estilo es cansón para leer. Sí. Pero por lo menos no es tan vacío como Coelho. Es que Coelho es una literatura muy... Sí, José Saramago era portugués. Sí, digamos, es una literatura muy... ¿Saramago no muerto? No. Nació en el 22. Bueno, volviendo a Coelho, en realidad la literatura es básica, es simple, es fácil de leer porque no hay nada, o sea, no dice nada. Y si es agrandado mucho... Pues porque hay gente famosa que lo lee y dice que le ayudó y que no sé qué. Pero sí son libros que yo no recomendaría. Hace poco me dijo una amiga que leyera un libro de Coelho y yo no le dije nada de eso, pero no sería capaz de leerlo. No, porque son libros de eso. Pues son libros como de... Bueno, alguna vez leí que era literatura
para mamás de casa y cosas así. Sí. O sea, no, o sea, como para pasar el rato, no sé. Pero no, yo Pero tampoco. usted leyó El Alquimista. O sea, hace muchísimo, pues es que se ya es viejo. Sí, sé que ese fue el que Lo catapultó, sí, pero qué cosa más horrible. O sea, no, Es que no, es que no, no. es que no hay por dónde agarrarlo. Eso es con pinzas y es sobrevalorado por eso, porque hay mucha gente que lo ha agrandado así, y tal vez mucha gente que lo ha vuelto famoso sin haberlo leído. Sí, claro, solo mucha gente, ay, que leí Coelho, pero es una moda. Y hubo Como, una moda como y esa moda de la nueva era que hubo hace unos, bueno, ya hacía rato, hace sí, unos a los años. 90. tal Sí, vez, hubo una auge como esa nueva era en y él 2000. encarnaba la literatura como de ese estilo, ¿no? Que todo el mundo es posible. Sí, eso, y Que los sueños que todo, son sí, realidad. que Sí, todo tú se vuelve lo- realidad mágicamente, y que todo es porque Bueno, con solo desearlo escritor, es real. Y ya. escritor sobrevalorado, Pablo Coelho. ¿Listo? Y entonces vamos con nuestro personaje número 9. Es deportivo. Bueno, nuestro noveno personaje Ujú. es deportivo, sí, es Lionel Messi, la pulga. Bueno, yo lo puse porque me parece sobrevalorado, porque bueno, no se puede negar que es buen jugador, aunque nunca Sí, me gustó el estilo, nunca me gustó. pero bueno, Buen jugador y todo, en todo, sí. Pero tuvo la mala suerte que contó con una selección argentina mala por muchos años. O sea, una sí, selección argentina, bueno, pues llegaron a finales, que no es una cosa fácil, pero no contó con la suerte de ser campeón, ¿no? la primera. Sí, y las veces que llegó, ¿no? Mm. ¿Y por qué es sobrevalorado? Porque le tuvieron que regalar el mundial, y todo eso es un secreto a voces que todo el mundo, o sea, los únicos que dicen que no le regalaron el mundial de Qatar son los argentinos. Mm. Así lo tengan en el Y corazón, en pues la Copa en América el también. orgullo no los deja, pero sí, o sea, en ese mundial les pitaron 7 penaltis. Mm. 7 penaltis les ¿A pitaron. quién le pita 7 penaltis En en un un mundial mundial? jamás, ¿no? Es que en un mundial ha pasado, es un récord, no ha pasado. Y el grupo que le dejaron, o sea, los llevaron hasta llegar a la final, ¿no? Sí, Entonces ahí, y ni siquiera, y bueno, y antes en el mundial pasado, creo que fue de Rusia, sí. 2018, ¿cierto? Mm. Salió como el mejor jugador del mundial, que cuando le entregaron el premio él casi ni se creía, porque pues, ¿qué es? Sí, hasta él mismo se le nota la cara de Que fue la sorpresa. final, no, sí sería la final, esa final fue Rusia 2018, fue contra, no fue Alemania, ¿Fue Francia campeón? Francia, pero la final no fue con Francia. No. No, Bueno, pero él no. salió como mejor Jugador del mundial, sí. del mundial y que él no la creía que le entregaran el premio a él, porque ahora la Copa América también que ganaban, que le ganaron la final a Brasil. Ah, sí. Esa Copa América también súper sobrevalorada porque fue una la Copa América donde más mal jugó, no se vio nunca. Sí. Sí, Y pues en como el- todo, yo creo que tuvo sus temporadas, su mala temporada precisa ahí. Sí, bueno, y en esa Copa América, el gol de la final, la figura del partido de la final fue Di María. Sí. 1-0 lo ganó Di María, ¿cierto? Mm. Con el gol de Di María, que fue la figura, y le dan el jugador de la Copa América, se le dan el premio a Messi. Sí, tampoco. Entonces más sobrevalorado no puede haber, y los balones de oro también, no sé La si, mayoría por ahí sí. 2 eran que sí, 3, Sí. cuando estuvo en la época del Barcelona, el resto no. El resto, bueno, hay varios que ni siquiera se los debió Se los merecer. no, que eran para otros jugadores en su tiempo mejor, como Iniesta, creo que en ese tiempo Sí. con el Barcelona, o sea, Pudo haber sido sí, mejor. claro, y Xavi Hernández, Sí, del también. Barcelona también. Entonces, yo creo que deportivamente es uno de los personajes de la historia muy sobrevalorado. Sí, Sí, deportes. le Sí, ganó a deportes, Maradona, sí. porque Maradona también, pues, yo pensé en Maradona en meterlo. Sí, pero pues este es peor. Ahora no es nada contra los argentinos, ¿no? Pero es que, digamos, Maradona tuvo un mundial, ¿no? Sí, Que no lo ganó bien, o sea, no lo ganó bien, me refiero que lo ganó con trampa. que ni Porque siquiera hizo un lo gol hubieran con la mereció. mano ante a Francia. Que siendo honesto ni debería lo hubieran haber ganado, porque pues No, porque fue una mano. fue una mano. O sea, pasaron con una mano de Maradona, sacando a los ingleses, ¿no? Sí, Entonces, sí, no esa hubieran misma- pasado. pensé en ese, pero no, Messi le ganó por más. Porque más le han ayudado más. sobrevaloración, sí, Le han ayudado más. que el Pelusa Maradona. Mm. Entonces, hasta aquí, ese es lo que pienso el sobrevalorado Messi. Bueno, nuestro décimo personaje sobrevalorado de la historia
es Yoko Ono. Pues muchas personas de pronto no lo conocen, pero no la conocen, pero fue, digamos, la que acabó con los Beatles. Sí. Era la esposa, la novia de John Lennon. Ella, podemos decir que acabó con esa banda, ¿no? Fue la que se metió y los acabó. Yoko Ono aún vive, ¿no? Y es músico, artista, bueno, muchas cosas. Y en realidad no es nada. No, en realidad no es nada, porque no es músico tampoco, ¿no? No, es que, bueno, es que ella a la larga, pues, bueno, como era venía de una familia que tenía mucho dinero, ¿no? Y No sabía. sí, claro, venía de una familia con mucho dinero. Entonces ella quería hacer algo, pero a la larga no era nada. Cuando volvió novia de John Lennon y todo eso, fue como que se empezó a dar a conocer ahí, ¿no? En ese momento. Y ahí fue cuando ya después empezó a vender su vida, que era artista, que hacía performance y todo eso, que a la larga, pues, no, son... Los que no lo han visto, bueno, digamos, los performances que hace y son no estamos hablando de museos así. No, en el MoMA. Sí, o sea, museos súper, mejor dicho. Pero es que el MoMA supuestamente es el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Nueva York, que fue por hacerle un homenaje a la historia, a toda la trayectoria de Yoko Ono. Y entonces coloca un micrófono, hay videos. Pues es que se digo que es el coloca un micrófono y empieza a hacer gritos, no hace nada, gritos, y la gente le aplaude y vuelve y grita y ya. Esa es su performance y siempre ha hecho eso. También y todo lo que hace, ¿cómo se llaman? Las extensiones. Las instalaciones. Performance, instalaciones. Sí, no, son... No. Y también hay un video muy clásico donde está John Lennon tocando con Chuck Berry. Sí. Entonces está la banda de Chuck Berry y John Lennon ahí con la guitarra, con Chuck Berry, que era un músico como esa música era como blues. Sí. Entonces en ese video Yoko Ono está con una pandereta y le tienen un micrófono abierto. Y están cantando John Lennon y Chuck Berry. Que eran buenos músicos. Claro. Y Yoko Ono empieza a hacer sus gritos, todo raro, ¿cierto? Y a hacer los coros. Y entonces Chuck Berry empieza a hacer como caras. Sí. Y el ingeniero de sonido le cierra el micrófono, ¿no? Sí. Le apaga el micrófono y ya sigue, se ve gritando ahí, pero no se escucha nada. No. Ese video es muy bueno, ¿no? Sí, me lo salvó. Sí, lo salvó ahí. Sí, ese no lo encuentro, no es difícil ver. No, es muy fácil. Se puede colocar Yoko Ono Chuck Berry o algo así. Sí, ya ahí sale. Ese video es muy bueno, muy chistoso. Y bueno, obviamente pues sí, ella está ahí por John Lennon. John Lennon. Y John Lennon empezó a decaer cuando se juntó con ella. Sí. Se disolvieron los Beatles por ella. Y empezó a hacer cosas tontas, o sea, como la música no volvió a ser lo mismo, y empezó a hacer cosas como esas fotos que se tomó desnudo con ella y sí, cosas sin sentido. ¿Qué le pasa a un hombre cuando se deja llevar por eso? Hoy en día pasa eso. Sí, claro. ¿No he visto que hay hombres inteligentes y que son inteligentes antes de conseguir y que encuentran una mujer y empiezan a hacer TikToks y empiezan a bailar como tontos ahí por la mujer? Sí. Pasa algo parecido. Sí, pasa algo hoy en día, no sé si ustedes saben, de un tenista que está casado con Svitolina, con una ucraniana, tenista ucraniana, se llama Elina Svitolina. Él es Gael Monfils, Gael Monfils, es un tenista francés. Entonces él, después de que se casó con Svitolina, empezó a hacer unas cosas súper estúpidas en Instagram, en TikTok, a hacer bailes tontos. Lo que le pasa a un hombre cuando se deja llevar por eso. Cuando se enamora. Sí. Y ya no le pasó eso. A todos les puede pasar, digamos, cuando usted va a una fiesta, entonces está entonces está conociendo una novia que le gusta y usted se enamora. Y entonces en la hora loca usted hace todo lo que ella hace solo por caerle bien porque está con ella, y entonces eso mismo le pudo haber pasado a John Lennon. Sí, de hecho eso fue lo que le pasó a John Lennon. Sí, así le ha pasado a muchos hombres y nos pasa hoy en día a los hombres, ¿no? De pronto a todos nos ha pasado alguna vez en la vida. Sí, al menos alguna vez en la vida. Nos resulta nuestra Yoko Ono. Sí, al verse a la adolescencia, a los 20 años, no sé. Nos vuelve patéticos, sí. Por un momento, ¿no? Hay que tenerle, más bien pesar a John Lennon. Bueno, a John Lennon le pasó eso y lo asesinaron fue tal vez porque por haberse separado de los Beatles, ¿no?
Pues hay versiones, hay uno que dicen que era una persona que la novia era muy fanática de los Beatles, entonces lo mató por eso. Otros dicen que era por haberse separado de los Beatles. O sea, hay como varias versiones, sí. Pero vayan a saber. Sí, vayan a saber. cuál de todas. Pero lo que sí es real es que es culpa de Yoko Ono. Sí, Bueno, sí, fue culpa de sí, Yoko sí, Ono. sí. Y verdad, la gente le echa la culpa, ¿no? Sí, No veo que la reina, algo tiene con la reina, con la sí, reina Isabel. la reina Ya. Isabel, pues como ella era muy, también, pues tenía, bueno, Yoko Ono tenía mucho dinero, como lo que hablábamos, siempre se encontraba y la reina nunca le daba la mano, siempre le daba la espalda o volteaba a mirar para otro lado para evitar darle la mano. Y decían que era porque a la reina le gustaban los Beatles, pues obvio era la generación de ella. Y acabó con los Y entonces como ella los acabó, entonces debido a eso ya nunca la saludaba, y nunca le daba la mano y la evitaba, nunca la hablaba, la reina nunca la habló por eso. Ay, Yoko Ono, Yoko Ono por eso, por acabar con los Beatles. Bueno, ese fue puede ser el número uno de Yoko Ono, ¿no? De los sobrevalorados de la historia. Hay mucha pelea. Sí, la pelea está fuerte. Y la pelea está fuerte, pero de pronto por lo global, yo creo que sí. Entonces, espero se hayan quedado hasta el final del video. Si se les ocurre algún personaje más de la historia, pues colocarlo, escribirlo ahí en la cajita de los comentarios. Y nos vemos en el próximo video de Historia X. Chau.